Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Juan Gabriel Vázquez nos habla de Los hermosos años del castigo de Fleur Jegui. Los hermosos años del castigo, de Fleur Jegui. De los 5 autores que he escogido para este podcast, Fleur Jegui es la única que está viva. Nació en Zúrich, Suiza, en 1940, y creció hablando 3 lenguas, el alemán, y esa inflexión del alemán que se habla en su cantón, el francés y el italiano. Uno puede pensar que habría podido escribir sus bellísimas e inquietantes novelas en cualquiera de las 3 lenguas, pero escogió la última. El alemán es la lengua de su educación, pues de niña y adolescente asistió a colegios suizos, pero el italiano era la lengua de su madre y la lengua de la ciudad donde vivió muchos años, Roma. No puedo dejar de mencionar que a Roma llegó en los años 60 después de una breve carrera de modelo. Y es extrañísimo pensarlo, porque Fleur Jegui se ha pasado la vida huyéndoles a los focos, hurtándole el cuerpo a la atención del público. No da casi entrevistas, no las ha dado nunca, no se prodiga en conversaciones o conferencias, y sus libros son un poco como ella, reticentes, misteriosos, contenidos, pero por debajo de la superficie navega una corriente de emociones, de una intensidad que da un poco de miedo. De su vida no es inútil saber que se casó en 1968 con el escritor y editor Roberto Calasso, cuyos libros todos habrían podido aparecer en este podcast. Y además nos sirve saber que tuvo amistades de esas que nos marcan y nos moldean, con Ingeborg Bachmann, por ejemplo, o con Thomas Bernhard, o con el gran Joseph Brodsky. Aunque en 2021, en una de las pocas entrevistas que le he leído, habló con más pasión incluso de su amistad con un cisne de Berlín que se llamaba Eric. También tradujo al italiano libros de Marcel Schwob y Thomas de Quincey. ¿Y qué puedo hacer? Yo siempre he sentido una atracción especial por los escritores que han traducido a otros. Borges, Nabokov, Javier Marías son algunos ejemplos, y ahora está Fleur Jegui. Los hermosos años del castigo, la novela de la que les quiero hablar, se publicó en 1989, ganó premios, se tradujo a una quincena de lenguas, y la escojo entre sus obras, no solo por la razón perfectamente suficiente de que es la que más me gusta, sino porque me parece que resume o cifra, en cierto sentido, las virtudes de Fleur Jegui. La novela es una bellísima meditación sobre la amistad, pero es también un relato de iniciación a la vida, al sexo, a las violencias del mundo. Y está escrita en una prosa difícil de asir, capaz de una sensualidad generosa, pero también de chispazos de pensamiento, con frases peligrosísimas, por las cuales el lector corre el riesgo de perderse. La narradora podemos identificarla con Jegui a condición de que no la identifiquemos literalmente, a condición de que dejemos espacio para los artilugios de la ficción. La narradora cuenta sus años de adolescencia en un colegio del cantón de Appenzell, en Suiza. Se trata del Instituto Bausler, un internado para mujeres prestigioso y elitista, metido en un cantón profundamente conservador. Y todo esto es importante, porque la novela ocurre en un ambiente de represión y de encierro que la prosa de Jegui evoca maravillosamente. Oigamos el comienzo de la novela. A los 14 años yo era alumna de un internado de Appenzell, el lugar por el que Robert Walser había dado muchos paseos cuando estaba en el manicomio, en Herisau, no lejos de nuestro instituto. Murió en la nieve. Hay fotografías que muestran sus huellas y la posición del cuerpo en la nieve. Nosotras no conocíamos al escritor,
Ni siquiera nuestra profesora de literatura lo conocía. A veces pienso que es hermoso morir así, después de un paseo, dejarse caer en un sepulcro natural en la nieve de Appenzell, al cabo de casi 30 años de manicomio en Herisau. Es una verdadera lástima que no hubiésemos conocido la existencia de Walser, habríamos recogido una flor para él. También Kant, antes de morir, se conmovió cuando una desconocida le ofreció una rosa. En Appenzell no se puede dejar de pasear. Si se miran las pequeñas ventanas con franjas blancas y laboriosas e incandescentes flores en los balcones, se advierte un remanso tropical, una lujuria sofrenada. Se tiene la impresión de que dentro sucede algo serenamente tenebroso y un poco enfermizo, una Arcadia de la enfermedad. No me digan que no es un comienzo extraordinario. Robert Walser, por supuesto, es el escritor suizo que escribió Jakob von Gunthen y El Paseo, entre otras obras geniales. De él sabemos que era un caminante excelso. Es famoso el viaje que hizo, a pie, siempre a pie, insisto, para regresar a Zúrich desde Stuttgart, en el sur de Alemania. Su nombre y su historia de locura y de muerte son como un diapasón en este primer párrafo. De hecho, les quiero pedir un favor a quienes me oyen. Cuando terminen de leer esta novela, que no les tomará más de 4 horas, vuelvan a este primer párrafo y constaten todo lo que allí se sugiere. Es un párrafo taimado, casi tramposo, pues en él se anuncian todas las notas de la cuidadosa sonata que es esta novela. Ahora, sobra decir que cada lector tiene, por supuesto, sus propios tiempos de lectura. Yo no sé cuántas horas me ha tomado a mí esta novela, pero en la contratapa de mi edición aparece una frase de Joseph Brodsky, un grandísimo poeta que leyó y conoció bien a Fleur Jaeggy. Y Brodsky dice: duración de la lectura, aproximadamente 4 horas. Duración del recuerdo y de la autora, el resto de la vida. Creo que tiene razón, hay imágenes de esta novela que se quedan con nosotros con tanta fuerza que a veces nos parece haberlas presenciado. Pero me desvío por entusiasmo. Les propongo que volvamos al primer párrafo. ¿Qué es lo que se anuncia allí, con las palabras casi nostálgicas sobre un escritor que ha muerto en la nieve? La locura, el deseo, me encanta eso de lujuria sofrenada, la enfermedad, que no es la del cuerpo, o no solamente, sino también la del alma. La voz que cuenta la novela es la de una mujer madura, o que cuenta desde su madurez. Recuerda esos años de reclusión en los que estudiaba francés y alemán en paisajes idílicos que siempre escondían algo más. A ese ambiente extrañísimo llega un día una joven, Frédéric, que se convierte de inmediato en una obsesión para la narradora. La vida diaria gira alrededor de esa amistad exquisitamente ambigua, atravesada por un erotismo soterrado, una lujuria sofrenada, ¿sí?, que se parece mucho, o a mí se me pareció mucho, a aquellas páginas de El amante de Marguerite Duras, en que la narradora descubre el erotismo ante el cuerpo de Hélène, su compañera de colegio. Hay otro punto en común entre esas dos novelas. Igual que en El amante, en Los hermosos años del castigo, la narradora cuenta su historia desde la madurez, con la perspectiva del tiempo y el entendimiento. O tal vez cuenta para entender. Y los lectores asistimos fascinados al proceso por el cual alguien se da cuenta de lo que significó el pasado. Y en este pasado hay muchos secretos, muchas zonas oscuras, muchas verdades a medio decir. Están, por ejemplo, las de la niña negra, hija de un presidente africano, que sufre la soledad o el aislamiento por haber llegado con privilegios. Están los secretos de la niña alemana, compañera de cuarto de la narradora, que nunca pronuncia las palabras guerra, nazi o Hitler, como si no las conociera, y lo más preocupante es que tal vez no las conoce.
Luego está Micheline, la compañera belga, alegre, que sueña con presentarle a su padre a todas sus compañeras, y a todas les promete que su padre las va a cortejar. Frédéric, en cuanto a ella, es una figura misteriosa, lejana, hermética. Escribe la narradora: aunque tal vez no hubiera vivido tanto como parecía, bastaba su tono y cierta intensidad para hacerlo creer. Y luego añade esta frase que a mí siempre me ha impresionado. Acerca de Frédéric, dice: habría podido escribir una novela de amor con sequedad de corazón, como una anciana que recordara. La prosa de Los hermosos años del castigo está llena de pequeñas percepciones como esta, en las que Fleur Jegui parece, con poquísimas palabras, abrirnos el alma de los otros y permitirnos verlos por dentro. Conforme avanza la novela, nos vamos dando cuenta de que Jegui utiliza la prosa de ficción como si abriera las persianas de las habitaciones de los otros, permitiéndonos entrever espectáculos de locura y de dolor y de sexo, y luego volviendo a cerrar las persianas. Lo único que está permanentemente a la vista es la voz de la narradora, una voz inteligentísima, perspicaz y profundamente melancólica. Esa melancolía es una de las virtudes, una de las bellezas de Los hermosos años del castigo. La melancolía existe en la voz de la narradora, no solo porque el paraíso ha desaparecido para siempre, sino porque se ha dado cuenta de que el paraíso en realidad nunca lo fue. Era esa Arcadia de la enfermedad que se menciona estremecedoramente en el primer párrafo, un lugar de formación que era más bien de deformación. En algún momento dice la narradora que nunca se puede saber qué resultado darán la obediencia, el orden y la sumisión en la edad adulta. Dice: se puede llegar a ser criminales o, por desgaste, bien pensantes. La melancolía existe también en estas páginas porque se trata de recuperar una inocencia que se ha perdido, o de entender la pérdida de la inocencia. Allí también están algunas de las mejores líneas de la novela. Los hermosos años del castigo es, en resumen, una novela hecha de memoria. El sabor de la memoria está por todas partes. Se trata en este libro de recuperar ese mundo desaparecido, el del Instituto Bausler, o de recuperar el recuerdo perdido para siempre, no voy a contar cómo, de la misteriosa Frédéric. Ella no forma parte de los muertos, dice la narradora. Yo tenía la certidumbre de que no volvería a verla, y esto también gracias a nuestra educación. Renunciar a las cosas bellas y temer las buenas noticias. Repito estas palabras espeluznantes sobre la educación de estas niñas, que consistía en renunciar a las cosas bellas y temer las buenas noticias.